Hola, ¿qué tal amigos oyentes de Expresión Colombia Radio? Bienvenidos a nuestro espacio de todos los viernes a esta hora, 11:30 de la mañana, un poquito de unos minutos luego de las 11:30, siempre llega nuestro programa de psicología al aire. Hoy con la doctora Pilar Hernández, como ya es costumbre, y también continúa invitada la doctora Susana Salgado desde México. Continuando con un tema también bien importante, el pasado programa hablamos de la menopausia y la andropausia en los hombres y mujeres, y hoy vamos a continuar con un tema relacionado. Le damos la bienvenida a la doctora Pilar. Buenos días todavía. Hola, nos acomodamos acá en la silla. Muy buenos días para todos. Uy. Bueno, y empezó agosto. Ese julio pasó muy rápido para todos nuestros oyentes y escuchas y que nos ven también por YouTube y por Facebook. Empieza ya formalmente el segundo semestre, ya el periodo de vacaciones se terminó. Y el tema es apasionante porque así como a las mujeres nos da la menopausia y tenemos nuestros síntomas y nuestras complicaciones de algunas cosas de salud, a los hombres, aunque no en igual de condiciones, pero también les da algo similar y se llama el climaterio. Le doy la bienvenida a nuestra colega Susana Salgado, que también es abogada de origen mexicano, con un proyecto muy chévere que hemos venido desarrollando en estas semanas de ampliar horizontes, de mirar también cómo es en otros países latinoamericanos y en Europa. Y bueno, te doy la bienvenida, Susana. Hola, muy buenos días, amigos. ¿Cómo están? Aquí desde México. Bueno, buenas tardes. Se nos está yendo un poco la señal, pero pues así es la tecnología. Esperemos que les guste este tema. Bueno, a continuación de menopausia para la mujer, ahora andropausia o climaterio para el hombre. Es un tema pues muy bonito porque pues es nuestro cuerpo, ¿no? Y nuestro cuerpo de por sí es bello y qué bueno celebrarlo de esta manera, ¿no? Hablando de él. Quiero agradecerles pues por estar el día de hoy. Bueno, yo creo que ya tenemos un poco... Sí, se nos ha cortado en algunas oportunidades ahí el audio, doctora Salgado. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí y ya creo que se estabilizó un poco más el internet. Que hombre, uno cambia de planes y le ofrecen y le ofrecen y le ofrecen. Y la verdad es que nunca ninguna empresa cumple lo que uno les expone, que es para tal cosa, que es para tal, pero ellos, sí señor, y ahí se queda. Bueno, climaterio, ¿qué es eso del climaterio? Yo quiero empalmar y quiero cerrar, digamos, abrir y cerrar el tema. Y es, el climaterio y la menopausia son dos conceptos muy relacionados, pero por género y por vivencias muy distintos. La menopausia como tal es un evento específico donde la mujer ha ovulado y ha sido fértil durante unos largos años, varias, digamos, unas tres décadas aproximado, puede ser un poco más, otro menos, y hay un cese permanente de ese periodo de ovulación y de menstruación. En cambio, en el hombre, mientras que en la mujer no hay en ese momento ya fertilidad, en el hombre hay un periodo de transición muchísimo más amplio, abarca ciertos cambios físicos, emocionales y sociales que ocurren antes, durante y después, pero no en igual cuantía en cuanto a la mujer. El climaterio, ¿qué es específicamente? Es la etapa de transición de una vida, digamos, fértil y útil y reproductiva del hombre, pero se caracteriza porque hay progresivamente una disminución gradual de la producción de las hormonas sexuales y de pronto también del deseo sexual, de la inclinación por querer tener relaciones sexuales. Pero es muy tardío, o sea, la mujer le puede presentar la menopausia a los 45, 48, a veces 50 años. Un hombre en climaterio pueden pasar 55, 60, 65 años y todavía tener erección y tener capacidad reproductiva.
y tener, digamos, en el proceso cambios, sí, pero la función es mucho más activa en un hombre que en una mujer. Yo permito también que la doctora, la colega, también amplíe el tema y arrancamos oficialmente con climaterio y haciendo algunas salvedades o paralelos entre las dos. Claro. Algo que voy a retomar algo que tú dijiste, que diferencia es por género. Bueno, yo que he estado en la comisión de género de la universidad, la máxima casa de estudios, el género no es algo meramente biológico. El género es la forma en que nos vemos nosotros socialmente, ya sea como hombre o como mujer, es la forma en que nos desarrollamos en lo social, de nuestra forma de ser mujer, nuestra forma de ser hombre. Entonces, esta diferencia en cuanto a la menopausia y la andropausia, estos climaterios, pues es más que nada de lo biológico, que es diferente a lo social. El género es más con respecto a lo social. Y también tú comentabas que la vida útil, creo que también esto es meterlos mucho a lo sociológico, porque la persona no necesariamente porque tenga 40, 50 años, 60, deja de ser útil, ¿no? La utilidad, digamos que desde lo social, pues es algo meramente económico, comercial, pero creo que más allá de todo, la persona es un ser humano que como ser humano, en su esencia, pues en sí misma tiene ese valor, ¿no? Entonces, si nosotros le ponemos este concepto de utilidad, pues ahí viene también una de las grandes problemas en el nivel, pues, psicológico y mental de estas personas, porque empieza a haber un cambio drástico en cuanto a su concepción de que pues ya no se les ve con esa utilidad en el mercado laboral también se hace una gran diferencia, ¿no? De que pues ya tienes 40 años, ya es más difícil una contratación, o ya es más difícil acceder a puestos hasta directivos porque ya tienes esa edad, o de plano no te contratan. Entonces hay que ser cuidadoso, poner esto de útil, la vida útil, pues creo que la vida útil, digo, es algo económico, es algo social, pero pues como personas, hasta el último día de nuestra vida tenemos mucho que ofrecer. No importa tengamos 100 o 90 años, siempre tendremos mucho que ofrecer y por ser seres humanos, siempre esta humanidad en sí misma, el ser nosotros, hay que darle valor, ¿no? Pero no sé qué ustedes qué opinan. Ay, yo quería hacer ahí una entre paréntesis y yo me referí a la vida útil de la reproducción, ¿no? O sea, en el caso de la mujer, por eso coloqué, deja de ovular, deja de menstruar y ya no va a poder tener bebés si es una vida útil reproductiva. No hablo de lo intelectual, ni de lo laboral, ni de capacidades. En cuanto al hombre, que es mucho más largo el tiempo, sí, pero también la parte de la erección, del deseo, de la libido, que obviamente hay hombres que tienen 70, 75, 80, y aunque no es igual que en el tiempo de juventud, esa andropausia, ese climaterio, ese cierre, digamos, es significativo porque entonces hay también un sistema de creencias detrás de que el hombre es más macho y más es porque tiene tantas erecciones, tantas mujeres, pero eso es un sistema de creencias, pero sigue siendo obviamente útil, me refiero es a la parte reproductiva, no es lo mismo un chico adolescente o uno en juventud, en plenas facultades sexuales, que pueda acceder carnalmente y reproductivamente a la mujer y que sea exitoso el embarazo a una persona que tenga 70, 75, 80 años. Obviamente la cantidad de espermatozoides, el tiempo que va a tomar el proceso de la erección, obviamente, pues, digamos que tener una relación afectiva con sexualidad activa a los 80 no es tan común. Puede existir, de hecho mi papá tiene 91 y se da de mañas, pero pues que uno vaya a decir que mi papá va a tener un hijo a los 90, 91 y que tenga una pareja estable, sexual y activa, pues no es lo mismo que cuando él tenía sus 20, 30, 40, ¿sí? Es a esa parte de utilidad, no mentalmente y digamos vivencialmente tiene todas sus facultades. No sé, en este caso acá, Alfredo, ¿qué nos aporta?
Bueno, sí, lo que pasa es que cuando uno habla sobre este tema con los amigos, entonces todos, no, que a mí no me ha pasado eso, no, que a mí no me pasa, que yo estoy bien, y de pronto quién sabe si sea cierto, ¿no? Pero sí, la verdad es que eso sí pasa, no es lo mismo lo que decía Pilar y en el programa anterior también lo tratábamos, que no es lo mismo, porque no es la misma vitalidad de la juventud. Yo digo que hasta los 55, 60 años más o menos uno tiene un equilibrio que va perdiendo con los años, pero ya luego de los 60 ya es un poquito como más. Sin embargo, no quiere decir que uno ya no pueda tener las elecciones y no pueda tener unas relaciones sexuales normales. Digamos que lo que tratábamos en el programa pasado, si la menopausia se le presenta a las mujeres de distinta manera, pues la andropausia también en los hombres. Digamos que para mí no la sentí, ni siquiera me dar en eso, pero de pronto haya también personas, hombres que la hayan sentido de otra manera. Igual siempre Bueno, ahí hay una cosa que es muy importante y es que, digamos, hay unos síntomas en la andropausia, porque hay unos hombres que tienen eso, se llama como hipogonadismo, de inicio tardío, donde aparentemente todo está muy bien, pero digamos que esté con su pareja y pues no haya la erección tan rápida, pueden haber de pronto algunos señalamientos, reducción de la potencia sexual, nerviosismo, ¿cierto? Reducción en esa erección espontánea o matutina. Al disminuir el líbido, pues obviamente se siente de pronto más irritable, de pronto con algo de fatiga, comienzan de pronto a presentarse algunos problemas de memoria, se altera el sueño, que eso lo estuvimos hablando hace 3 semanas, con la parte del manejo del sueño, higiene del sueño, que la higiene del sueño es con unos horarios y unos tiempos. Al hombre también le puede dar esos sofocos, esas temporadas de calor como excesivas. Esa fatiga también puede darse no solo con esa irritabilidad, sino que también pueden tener alguna tendencia de depresión o de ansiedad, precisamente porque se está haciendo tanta presión y con los amigos el tema casi no se toca. ¿Por qué? Porque hay las bromas, porque hay chistes pesados, porque comienzan comparaciones o hacer símil de pronto de que, ya ahora eres una tortuga y bueno, comienzan como ese tipo de bombardeos de información que puedan también tener alguna afectación en este proceso. Claro, totalmente de acuerdo contigo, Pili. Y pues ya para, específicamente en el aspecto sexual del hombre, por algunas personas se preguntarán por qué pasa esto, ¿no? Esta disminución. Hay una disminución a partir de los 40 años, digamos que es progresiva, precisamente de los niveles de testosterona. Y entonces, por este mismo fenómeno, pues lo que serían los espermatozoides, poco a poco, pues su movilidad empieza a afectar. Cada vez la velocidad es un proceso muy paulatino, pero sí la velocidad de movilidad se hace pues cada vez más lenta. A partir de los 50 hasta los 60 años puede haber hasta cambios, ¿no? En la forma de los espermatozoides, y esto afecta la fecundidad. Por eso también son cosas que luego a veces no nos dicen. Y en las mujeres, obviamente, ya estos óvulos con los que nacemos, desde la panza desde nuestra mamá, pues ya tenemos ya están esos óvulos, y pues cuando empezamos a mostrar empiezan a salir, ¿no? Que esos son esos posibles embarazos, ¿no? Esas semillitas, ¿no? Que están ahí, que pueden ser un posible bebé, y cuando se terminan, pues todo el mundo, todas las mujeres no tienen un número determinado. Por eso generalmente no se les recomienda a una mujer que se embarace después de estamos ahorita con las nuevas metodologías y nuevos cuidados prenatales, todavía un embarazo a los 40, 42 puede ser riesgoso, pero digamos que puede ser viable.
pero es un hecho que a partir de los 35 años, pues los óvulos también presentan, pues son como que son los óvulos que quedan los más viejitos, y puede haber muchas pues anormalidades, ¿no? Síndrome de Down, algunas otras características. Por eso no es muy recomendable que las mujeres se embaracen, pero si se van a embarazar, pues entonces hay que estar al pendiente, ¿no? Ahorita ya hay muchos estudios, ¿no?, que se pueden hacer de cómo viene el bebé antes de el tamiz prenatal, no sé, hay muchas tantas cosas que se pueden hacer para ver cómo viene el bebé, ¿no? Entonces, esto también es importante decirlo porque, pues todo esto, ¿no?, de la fecundidad, el embarazarte o no embarazarte, el que seas fértil, es algo, pues, desde siglos, ¿no?, que era muy importante, ¿no?, pues algo biológicamente hablando, ¿no? Y todavía sigue siendo importante, pero pues son cosas a considerar, ¿no? Que por eso es importante que si bien legalmente somos iguales ante la ley, biológicamente no lo somos, porque pues obviamente un hombre no se va a embarazar, y una mujer pues no tiene esa capacidad, ¿no?, de tener los rasgos masculinos. Entonces, por eso la diferencia del género. Podemos tener a veces esa visión distorsionada, pero el género es meramente social, y lo biológico sí es el hecho de tener todas las características de mujer. O sea, eso sería el sexo. El sexo es las características que te hacen mujer, pues las caderas anchas, el busto, todo esto del tener una menstruación, y el ser hombre, pues esas características también, ¿no?, de tener vello, de tener la voz ronca, todos esos caracteres secundarios sexuales. Y eso es importante porque a veces se nos olvida, ¿no? Nos quedamos con la idea de que con esta liberación sexual, de que pues no es lo mismo, ok, legalmente tenemos unos derechos, pero biológicamente siempre va a haber esas diferencias. Y pues qué bueno, ¿no? Así es la naturaleza, ¿no? Y hay que también celebrarlo. Ay, Alfredo, si nos hace un aporte. Claro, claro. Sí, mira que, por ejemplo, de lo que dijo de la edad, en la Biblia aparece que ya hay bastantes años que incluso se da como una sanación que existió por parte de Jesús con parejas que no podían tener sus bebés y que ya a unas edades avanzadas lo tuvieron, ¿no? No es un solo caso. Hoy en día, en la realidad, pues casi no se ve por la situación, ¿no? Además que yo digo que ya, por ejemplo, uno de la edad de 50 años en adelante, yo digo ya por ejemplo, uno a criar, ya por ejemplo, y con esta juventud que avanza tan rápidamente, con la tecnología, con todas las cosas, con el modernismo, eh, me parece que es algo como medio complicado teniendo en cuenta eso que acabo de decir. Por ejemplo, cuando uno tenga un hijo a los 50, es mucho a tener 15, ya uno tiene 65 y 70 cuando tenga 20. Entonces va a ser muy difícil como la relación, como estar de acuerdo, como tratar de, si uno que con sus hijos viene con esa generación no tan de tantos años, y sin embargo si se presentan tantas diferencias y dificultades. Entonces, sí, la verdad es que yo sí aconsejaría que ya después de determinada edad no se, pues no se tuviera el bebés. Además, porque también, como lo dice la doctora Susana, de pronto puede haber alguna, que el embarazo no sea normal, ¿no? Que el embarazo, de pronto el niño nazca con el síndrome de Down o en alguna otra enfermedad. Eso me parece. Pues precisamente ese tema de los riesgos, hay riesgo en doble vía. Cuando la madre se es muy mayor o el padre es muy, muy mayor, o cuando la mamá es muy, muy joven, que todavía no se ha terminado de formar
y que puede también tener algún problema en la etapa de embarazo, en el periodo gestacional o en el periodo de dar a luz, de no desarrollo a término, de que las caderas no se han ensanchado, puede ser muy traumático el proceso de nacimiento, o pueda generar otro tipo, pueda también tener Asperger, puedes tener algún nivel de autismo, alguna mutación. Yo creo que yo tenía una compañera en la universidad que tenía 6 dedos, pero el sexto dedo no era como tan dedo, pero sí tenía acá una pequeña protuberancia y en el otro era así, sí se veía un dedo, pero era chiquito, era como un dedito, no era un dedo. Pero era una chica muy inteligente, pero pueden haber algunas mutaciones o unión de dedos. Por ejemplo, a veces este es como un gatillo y estos dos no existen y este sí, o se pegan estos dos como un dedo grueso. Visualmente puede tener no buena maduración pulmonar, entonces tiene que tenerlo un tiempo en incubadoras o asistidos por un tiempo. No todos los chiquillos son canguro por esta situación de que hay una madre muy joven o muy mayor, pero puede haber alguna incidencia, que de hecho el proceso de ser bebé canguro es un programa que se patentó desde Colombia con el calor, con tener el bebé todo el tiempo abrigado. Es un año prácticamente de subirles talla, peso, parte afectiva, y es una lucha diaria, sobre todo los primeros meses son los más complejos. Mi sobrina nació de 8 meses y es una niña normal completamente, pero pueden haber, por ejemplo, hechos. Antiguamente pensaban que la fertilidad era del hombre y que era culpa de la mujer que eligiera el sexo del bebé. Por eso hubo durante un muy buen tiempo en la parte antigua y del medioevo, donde si el primogénito no era varón, a la niña la descabezaban o la despeñaban, la botaban de una gran altura en una montaña. Y es el hombre el que elige el sexo. Y es un milagro que un hombre sea hombre, con todo respeto, porque las mujeres siempre aportamos 2XX y el hombre, para que sea niña, aporta un XX. Si el sexo lo determina el hombre en el momento para que el bebé varón nazca, aporta un XY. Entonces son 3X y una Y, mucho por un pequeño porcentaje, son hombres, y por eso hay mucho en este momento más cantidad de mujeres. Por cada 6 embarazos, normalmente 4 o 5 son de niñas y uno de un varón. Entonces, mire que también tenemos un compromiso que más allá de lo cultural, y que afortunadamente la ciencia también ha determinado que era el hombre el que determinaba el sexo del bebé, ¿sí? Y hemos avanzado en muchísimas otras cosas de poder prever, por ejemplo, cuando un bebé tiene espina bífida y tiene malformación desde bebé. Ahora hay algunos experimentos que hacen en laboratorio dentro de la barriguita de la mamá y operan al embrión para poder hacer la operación interna, pero eso requiere unos movimientos muy exactos, muy precisos, muy ejecutivos y de mucha atención para poder darle una calidad de vida en el proceso de terminación de la gestación, en el proceso de terminar el embarazo como tal para la mamá, o sea, para el feto, para la mamá, y cuando el bebé ya nace, porque cuando hay espina bífida, que con Susana tuvimos varias compañeras y compañeros en el programa de la Red de Psicólogos de México, Sinapsis Red, que tenían espina bífida y también tenían malformaciones o que tenían macrocefalia. Me acuerdo mucho de una chica muy pila, además, una psicóloga, una repilosa, pero ella tiene que dormir con grúa para el baño, para ir para acostarse, para levantarse, sus prendas, es un cuerpo totalmente distinto al que nosotros conocemos. Ella no puede caminar sola, requiere siempre de un soporte, de una silla de ruedas o de un caminador, o sea,
todo lo que puede implicar cuando un embarazo no tan responsable llega y hay unas implicaciones como esta. Dale, Susana. Claro, creo que también es importante pues celebrar, ¿no?, la vida, celebrar las oportunidades, ¿no?, que tenemos, que afortunadamente pues hay muchas ayudas, ¿no? Pues ahorita ya hay muchas máquinas, ¿no? Como vemos, hasta para trapear, para barrer, la máquina lavadora, todas estas máquinas nos ayudan a que pues nuestro trabajo sea pues cada vez más rápido, podamos cumplir las funciones que en un tiempo pues eran meramente de la mujer, ¿no? Que pues ahorita se recomienda y se sugiere pues compartir las actividades del hogar, pero también no por ello tenemos que dejar de siempre tener en la mira que es importantísimo siempre, no importa la edad que tengamos, el ejercicio, ¿no? A nuestro nivel, con nuestras capacidades. ¿Por qué? Porque con la andropausia y con la menopausia, pues se presenta siempre o se inicia para muchas personas la prediabetes o la osteoporosis. Y en la prediabetes, pues existe un margen todavía de tiempo en el que si nos cuidamos nuestra alimentación, el ejercicio y el medicamento, podemos alargar o a veces hasta postergar muchísimo tiempo que se presente la diabetes como tal. Y el hacer ejercicio, el tomar el sol, el comer los alimentos adecuados, también nos ayuda a que esta osteoporosis o es antes de tener la osteoporosis, que empieza, no sé, digo que se retarde ese proceso de osteoporosis, ¿no? Entonces, por eso es importante sí ir al médico y hacer los ejercicios adecuados. ¿Por qué adecuados? Porque nunca va a ser lo mismo una persona que tenga artritis a una persona que no tenga ninguna sintomatología. Por eso también a veces lo dejamos, ay, no, es que me duele aquí, y tenemos un golpecito, cuando somos jóvenes, luego no, lo dejamos, y ya cuando entramos a esa edad 40, 45, vemos que ese golpecito pues ya se volvió una lesión, ya tenemos problemas de movilidad, porque no le dimos el tiempo adecuado a una fractura, no soldó bien, entonces empezamos a tener problemas de movilidad. Y por eso sí es importante que tengamos en consideración que cualquier golpe, caída, todo esto, a esta edad de la menopausia, andropausia en los hombres o climaterio, todo esto es como un regreso, todas estas enfermedades empiezan a presentarse estos dolores de algunas caídas, de algunas fracturas se empiezan a presentar. Por eso siempre les digo a mis amigas, a mis conocidas, a mis pacientes, si tienen alguna fractura, que se den su tiempo, que si tienen que sanar de alguna enfermedad o que sea leve, que se den su tiempo, porque todo llega siempre con la edad. Se vuelven a presentar y generalmente son más agresivas. ¿Por qué? Porque el cuerpo precisamente ya tiene un desgaste, ya no empieza a funcionar de manera lenta por la misma edad. Entonces, es como que esa memoria, ¿no? Se empiezan a presentar otra vez síntomas que ya teníamos, por ejemplo, la gastritis se vuelve más fuerte, es más agresiva, y te digo, los mismos dolores, ¿no? Que si nos fracturamos, si nos luxamos, todo esto se presenta y no lo tomamos en consideración porque como estamos jóvenes, nuestro cuerpo compensa. Pero cuando ya no estamos jóvenes, que ya empieza digamos que la caída poco a poco de nuestro cuerpo, que ya no tiene esa misma velocidad de reproducción celular, por eso la diferencia, ¿no? Cuando empezamos a envejecer, por eso, porque ya nuestras células no se reproducen con la misma velocidad, cada vez se hace más lento, y entonces por eso tenemos estos síntomas, ¿no? De que nos empieza a doler otra vez aquí, o que ya nos duele por acá, porque sí se degenera el cuerpo, todos los huesos, la piel, pero ya es más lento. Por eso es importante, lo visibilizo para que lo tomamos en consideración. Creo que es algo así a tener en cuenta y darnos el tiempo. Ya sé que muchas veces tenemos que el bebé y no le damos el tiempo a sanar una fractura, una luxación, pero es vital que nos demos el tiempo. Veamos, tal vez delegar actividades, labores o compartirlas para que podamos sanar. Bueno, creo que eso es lo que quería decir también. No sé, pero ¿qué opinan ustedes al respecto?
Ay, qué pena, se me cayó, no sé si fue el internet o se cayó mi link. Tomando en cierta forma una línea conductora es que durante toda nuestra etapa de producción, no solo de ideas, sino de conformación de familias, debemos tener responsabilidad, pero mucho más en la edad adulta y adulto mayor. Es como la gran conclusión de este primer segmento, tanto hombre como mujer, porque las consecuencias pues se ven al tiempo. Obviamente también pueden haber negligencias médicas, obviamente hay también historia de vida, ¿no? Puede haber generacionalmente, ancestralmente, una estructura con una malformación que pues que al tiempo no se puede dar de pronto en la primera y en la segunda generación, pero a la tercera generación se da, en la cuarta no, en la quinta no, y en la sexta sí. Y pues si le vamos a aumentar, obviamente, la edad y los riesgos, porque obviamente las mujeres después de los 35, 40 años tendemos a tener las enfermedades crónicas, presión arterial alta, la parte de lo que hablaba la doctora Susana de la diabetes, el EPOC, si hemos estado expuestos a cigarrillo o a humo o a agentes como las personas que trabajaron durante mucho tiempo en fábricas donde había exposición continua o que estaban en el campo y que tenían que cocinar con leña o que trabajaron con materiales de alta volatilidad y tenía una tendencia pulmonar y eso los hijos, porque por esos mismos químicos y esos agentes pueden tener malformaciones. Entonces, mira que a veces uno le preguntan como que todo el mundo, bueno, ¿y para cuándo el hijo? Y nace el hijo, ¿y para cuándo el otro? No lo vaya a dejar solito. Entonces, hay un montón de preceptos, pero a veces es mejor decir un a tiempo o no. Las personas que tienen alguna situación de salud mental y que pueda ser hereditaria y congénita, también evitan tener embarazos precisamente para evitar que sus hijos, su generación, pueda tener una situación de salud mental alterada y todo lo que conlleva con el proceso. Entonces, mira que a veces es más por cuestiones también de responsabilidad. Los doctores, con todo lo que hablaba ahora la doctora Salgado de detección previa, de mirar del tamizaje y esto, y si viene el bebé con problemas, tomar decisiones. ¿Viene grave el problema? Parece que sí. ¿Damos término al embarazo? Tiene que decir porque es una vida que ya está en camino. Pero si va a ser más complicado, a mí alguna vez mi mamá me habló en Cibaté, en un pueblo cercano acá de Fusagasugá, saliendo de Bogotá, donde había como un hospital pues de varias situaciones mentales y de malformaciones y me decía que había una cuna que tenía como una masa de carne que no era muy definida y tenía nariz y todo, pero no había cara, no había manos como tal, no había una conexión y era un ser, pero no era un ser humano completo, era un ser medio y lo tenían allí porque había nacido y la mamá lo abandonó. Entonces, ¿qué calidad de vida puede tener ese ser que no tiene nombre, que no tiene ojos, que solo tiene la nariz y la función vocal para deglutir y medio nutrirse y un pañal todo el tiempo, pero que no tiene forma y que nadie lo quiere y que, bueno, todo lo que implica. Entonces, si uno puede evitarse todo eso, pues conscientemente decir, no, use preservativo o evite o tome las pastillas, ¿sí? Tome precauciones, pero para echarse uno la soga al cuello, pues realmente, porque un bebé no es para un día, ni dos, ni tres, ni un año, ni dos, ni tres, mamá o papá para toda la vida. Y Alfredo decía algo, y le voy a dar la palabra precisamente cuando él decía, si yo soy un papá ya crecidito y mi hijo yo va a tener 70 y el niño va a tener ya sus 15 o sus 20, cuando yo ya tenga 80 ya no voy a ver mis nietos. Algo así, como una proporción de pongámonos la mano en el corazón. Cuéntanos, Alfredo. Sí, sí, yo lo decía porque de pronto uno
o algunas personas no tienen en cuenta eso, que la diferencia de edades de chévere, sí, en el momento supongamos que decide la pareja embarazarse, pero ya después las consecuencias van a ser un poco difíciles para el trato con ese hijo. Por ejemplo, que una persona, uno de los papás o los papás tengan alrededor de 70 años y el muchacho 20 está por allá en la calle los fines de semana en sus discotecas, en sus bailes, en sus actividades de jóvenes. Entonces ahí de todas maneras, los papás se intranquilizan cuando los hijos están fuera de casa, sobre todo en la noche, y va a haber una preocupación allí, de pronto un desvelo, de pronto que si el muchacho por allá contento, bailando, y puede que esté, no digo que en malos pasos, pero puede estar divirtiéndose sanamente y los papás preocupados porque no llega. Entonces eso lo veo como que se fuera a vivir con mucho más problema que si fuera más joven. Pero hablando de lo que dijo Pilar, yo voy a contar una cosa que fue una anécdota, nunca he podido saber si fue cierto o si es cierto o no. Pilar hablaba de la definición de sexo masculino o femenino. Resulta que yo quería tener, pues, dentro de mis hijos un varón, la mayoría eran unas mujeres. Y yo trabajaba en Todelar, en la básica de Todelar, que era Radio Continental. Y Hilda Strauss, yo no sé si de pronto la doctora Susana Salgado conoció a Hilda Strauss. No, la verdad no. Bueno, Hilda Strauss fue Hilda Strauss fue una persona que barranquillera de papá extranjero, inició desde muy joven con la expectativa de los cosméticos y esto, y resulta que al fin y al cabo tuvo una marca, por lo menos a nivel de Colombia y de los Estados Unidos, muy reconocida de sus productos y se llamaban Productos Hilda Strauss. Ella tenía un programa en Todelar, no solo de belleza y de cosmetología, sino también trataba temas como estos. Y alguna vez tuvo un médico invitado, no recuerdo el nombre, pero entonces él decía, y él en ese programa dijo, que el sexo del bebé se daba por una de estas dos cosas. La primera es y que por eso habían tantas mujeres, o hay más mujeres que hombres, es que porque el embarazo femenino, o sea, el embarazo para que una mujer tenga a luz una niña, era porque el embarazo se producía en los primeros días de ovulación, mientras que los varones éramos engendrados cuando eran los últimos días de ovulación. Entonces, yo me puse a pensar eso y lo hablamos con mi pareja y efectivamente, pues, buscamos en los últimos días de ovulación y no sé si sería casual o no, pero sí el embarazo fue de un niño y hoy en día tiene 28 años, José Luis. Entonces, pues fue el último, pero entonces ahí como que es como incierto, pero mire que la teoría que el doctor que yo quise seguir y que planeamos con mi señora fue esa, que buscáramos los últimos días de ovulación y preciso, que porque dijo el médico que porque, por ejemplo, cuando se tienen relaciones sexuales con el calendario menstrual, puede pasarse 1 o 2 días de los días antes, ¿no? De los días previos a la ovulación. Mientras que en los últimos, pues más o menos se pueden calcular mejor, porque a veces el periodo menstrual se adelanta o se atrasa. Entonces, por eso él decía que la mayoría de embarazos habían sido en el mundo de mujeres porque habían quedado en embarazo en los primeros días de ovulación. No sé ustedes científicamente o si tienen algún concepto médico o si hayan tenido alguna experiencia al respecto con esta teoría. Yo la verdad nunca la había escuchado, ni siquiera me lo hubiera imaginado, la verdad, pero yo creo que aún así, creo que es
y porque, y bueno, aquí mucho se da en México, ¿no? Y más en mi generación, que para, los niños se veían como una carga, ¿no? Fueras niño, fueras niña, claro, siempre si eras niño, pues celebraba, ¿no? Más, pero sí, en general, era como que una molestia, ¿no? De ser niño, ¿no? Ay, no molestes, no sé si les pasó a ustedes, de cualquier, no molestes, no molestes, ¿no? Y ahora los niños, ahora hasta les llaman bendiciones, ¿no? Mira la bendición. Y sí es una bendición porque el mero hecho de estar aquí, de pasar todas esas etapas pues en la placita de tu mamá, de haber crecido como un óvulo que pudiste haber sido no viable, ¿no? También, es un milagro, ¿no? En sí mismo. Y sí, es una bendición, por eso yo sí les digo, cuando me dicen, no es que ese niño, le digo, no, ese niño yo también confirmo que es una bendición, porque ese niño, si tú lo educas bien, si tú le das valores, a pesar de todo el medio, a pesar de pues de todas las cosas que puede haber y todos los conflictos, puedes crear un ser humano maravilloso, o sea, siempre existe el potencial. Entonces, digo, creo que por eso yo digo que sí es una bendición, pero si lo vas a ver como si algo que estorba, que te digo, en mi generación siempre era mucho de que, ay, ¿cómo estorbas? Quítate, molestas, pues así desde el principio, ¿no? Desde niños, ya lo estás estigmatizando, ¿no? Como que le estás poniendo esa etiqueta de que estorbas, ¿no? O sea, yo creo que celebremos el estar vivos, pero no sé qué quieren comentar al respecto. Yo no, esa teoría de que son los primeros días de la ovulación para que sea niña o para que sea niño con los últimos, tampoco nunca la había escuchado. Realmente nosotros tenemos desde que nacemos un número contado de óvulos y como mujeres tenemos una vida útil. A mí me encontraron un mioma y era bastante grande y cuando me desperté me dijo la doctora que tuvimos que quitar uno de los ovarios porque estaba muy comprometido con el mioma y eso era riesgo para que en un futuro eso generara después un posible cáncer o un tumor, una situación complicada y pues tu papá y tu mamá dieron la autorización y pues ya quedó así. Y eso obviamente trae sus consecuencias, ¿no? Pero ancestralmente, y ese tema lo maneja mucho Catalina Laverde, con el tema de qué indicador puede haber cuando hay un mioma y qué historia de la abuela o de la madre puede haber para que tenga una influencia y una incidencia en lo de los miomas. Porque es como tener un bebé, o sea, tú lo nutres, le das sangre, va creciendo, pero que no es un ser real. Pero sí puede tener algún momento en donde inclusive de endometriosis o una complicación donde sea tan grande que toque sacar el útero. Bueno, en mi caso, yo tengo útero y un ovario. Lo otro es que para la concepción, para el momento de la fertilidad, hay un espermatozoide con la información de un XX o de un XY y un óvulo que siempre tiene XX. Somos competencia. Si todos los que estamos en este planeta Tierra estamos vivos hoy, es porque hubo miles de millones de espermatozoides en la misma competencia en el momento en que uno coronó el óvulo, de una se sella, se cierra y se hace la mórula y los otros ya no pueden entrar, a no ser que al mismo tiempo entren dos, ya haya una bipartición y en este caso serían gemelares. Y los mellizos son dos óvulos que son concepción al mismo tiempo y son dos seres totalmente independientes. Cuando son gemelares, el problema que puede presentarse es que puedan nacer unidos y puedan compartir órganos, que eso es algo súper complejo, digamos, un proyecto de vida. En estos días estaba precisamente viendo un documental de unos gemelos que estaban unidos por parte del cuerpo y la cadera y uno se estaba enfermando y siempre han vivido unidos y tienen una patineta especial, se vestían juntos, o sea, una cosa increíble, pero por esa enfermedad que les dio ya estando ya grandes, tenían que sí o sí separarlos porque el uno pueda contagiar al otro y por riesgo de muerte de los dos, pues que por lo menos el que no estaba tan enfermo o que no tenía el problema pudiese sobrevivir y toda la familia apoyándolos porque eran como como dice uno vulgarmente, uña y mugre, ¿no?
Pero mira todas las implicaciones que pueden haber detrás de todas estas situaciones, cultural, familiar, emocional, fisiológicas, económicas, porque pues obviamente es una operación de alto impacto, y todo lo que implica de ahí en adelante. Ya es una operación que está sucediendo en estos días, entonces no sé el seguimiento de lo que ha pasado en este último tiempo. Y a veces hay estudios en Estados Unidos que buscan a nivel mundial poder becar a las familias para poderlas llevar y hacer seguimiento y también, entre comillas, experimentaciones. Pero la responsabilidad, la primera, es la mamá y el papá. Entonces, miren todas las implicaciones. Y eso que el tema está, no lo hemos terminado de trabajar, voy a, rápidamente, que cuántos años puede durar la andropausia en el hombre. No hay una duración exacta, ni en la etapa un momento exacto que pueda empezar. Lo que sí es que los hombres, al igual que las mujeres, envejecemos. Obvio, eso es parte de nuestra naturaleza. No lo podemos evitar, como lo dije hoy en la clase de Historia del Arte. Nacemos, pero sabemos que tenemos una fecha de inicio y una de retiro, que es lo de la muerte, y que también hay una afectación en los niveles de testosterona en que el hombre poco a poco, paso al paso del tiempo, van disminuyendo. Y que esta testosterona también puede afectar la caída del cabello. A veces la gente no sabe por qué hay un calvo y por qué en esta parte de atrás sí tiene pelo y en esta no. Es por la cantidad de testosterona que el mismo folículo piloso queda como tan electrizado y como continuamente la energía y la sangre y todo esto va pasando por el cuero cabelludo, pues el varón puede perder su cabello. Y que a veces le dicen a uno, y la mujer, la ahorita que me estaban viendo que me estaba medio echando airecito, es que está un calorcito rico acá en Fusa, que los hombres también tienen sofoco, también les da una sensación repentina de un calor, una oleada, a veces de no un minuto ni dos, sino de unos 10, 15, 20 minutos, que pueden ser comunes. A las mujeres con menopausia les puede dar más, con mayor incidencia que al hombre, y cuando produce, pues los niveles hormonales pues pueden también descender rápidamente a medida que van acercándose a la senectud. Entonces, el hombre que a veces no cree que eso le pueda pasar, y sí sucede. Entonces, no solamente es la pérdida del interés sexual, de la libido, de la parte de erección, sino también de la parte emocional y de la parte fisiológica y en sí, obviamente, lo de los calores. Digamos que físicamente se generan los mismos cambios, obviamente con el distintos nombres de los órganos, tanto en los hombres como en las mujeres. Pues hay algunas similitudes, pero sí es verdad, como dice Pili, que en los hombres el climaterio o la andropausia tiene una duración mayor, puede comenzar a partir de los 40, se hace más visible a partir de los 50 y hasta los 80. Hay hombres que pues es tan paulatino estos cambios que ni siquiera se dan cuenta, ¿no? Y en las mujeres sí es más visible, estamos hablando que generalmente a partir de los 40, 42 hasta los 50 es cuando puede iniciar la premenopausia. La menopausia ya es cuando deja totalmente de menstruar la mujer, pero sí, la mujer puede durar de 4 a 10 años, pero estos cambios, ¿no? Similitudes, bueno, pues puede ser que el hombre no tenga estos cambios tan marcados. Igual puede suceder que en algunas mujeres estos cambios no sean tan marcados. Puede ser que en tanto hombres como mujeres puede ser que presenten depresión. Puede ser también que presenten pues cambios en la libido, también en la potencia sexual, en el deseo sexual. Eso les pasa, puede ser, o sea, no digo que sea preponderante, que tenga que ser así, pero puede ser. Pero lo que sí es un hecho es que en las mujeres, sí, cuando se presenta la menopausia, obviamente como ya no está pues ya no menstruan, en muchas de ellas se sienten pues esta liberación, ¿no? De que ya no te puedes embarazar, entonces
ahorita se está presentando un fenómeno en algunos países como España, Alemania, en algunos sectores de Estados Unidos, que las personas que ya tienen pues esta estabilidad económica, que ya no, pues ya no, estas mujeres que ya no se pueden embarazar, ya están haciendo un uso más libre de su sexualidad, ¿no? Pues ya muchas de ellas ya son abuelas y tienen esta capacidad económica, ¿no? Muchas de ellas tienen acceso a una pensión y pues pueden tener una vida más sexual, más activa. Y entonces en este fenómeno al que me refiero es que muchos hombres y mujeres de esta etapa se están volviendo hasta promiscuos sexualmente, ¿no? Porque tienen esta liberación, ¿no? Económica. En cuanto a lo familiar, pues muchos de ellos ya son divorciados o están en proceso y se da esta nueva promiscuidad, ¿no? Pero pues aún así tenemos que siempre recordar que no por el hecho de que ya no nos vayamos a embarazar, como mujeres, eso no implica que no tengamos los mismos riesgos, ¿no? De enfermedades venéreas o del SIDA, todo este tipo de enfermedades, infecciones también. Siempre debemos de tener en cuenta que pues siempre existe la posibilidad, no obstante la edad que tengamos, ¿no? Pero no sé si quieren comentar o ampliar un poquito más este punto. Bueno, pues ya para ir terminando el programa, que me ha parecido pues muy interesante y muy complementario, muy interrelacionado con lo que se trabajó la semana anterior, pues varias cosas, varias exactitudes, similitudes y también diferencias, respetuoso, porque a veces hay comentarios duros, hay cierto deje cultural que a veces, que si la mujer ya no menstrua, ya tal cosa. Todo es un ciclo y todos vivimos en función del otro, convivimos en una comunidad, ¿no? En una familia, en un hogar, en una empresa, en una escuela, en un lugar, y es de apoyo, es de entendimiento, es de pronto de hacer seguimiento. Yo siempre recomiendo que las personas tengan su psicólogo o psicóloga, así vayan intermitente, pero tener en algún momento a un acompañamiento, que entendamos a nuestra pareja, no le exijamos, no es lo mismo tener la pareja de 20 años poderoso y el power man, el hombre más poderoso, a una persona ya después de los 65, 70, ya los tiempos van cambiando. Y el respeto, el diálogo, la convivencia, son perlitas de todos los días. No somos perfectos. Y el poder entendernos, saber emocionalmente, porque a veces es como una ruleta rusa, ¿no? Como un sube y baja. Entonces, entender que no todos los días son iguales. Yo, de hecho, tengo mi canal de las emociones. Ay, se lo tengo que enviar a Susana para que me siga. El canal de las emociones, que es sobre liderazgo y emociones, habla de eso todos los días. Y el tema precisamente de hoy es de la alegría, pero hay que tener una alegría que no sea desbordante, o sea, esa euforia, que me quito la ropa y salgo corriendo. No, hay que saber dominar las emociones. Que si el miedo a mí me congela y me bloquea y me hace nada y hace que yo me empeñe en no querer salir del cascarón, no es una emoción sana, y las emociones pasan muy rápido, el sentimiento permanece. Entonces, ante las situaciones que tenemos con respecto a la pérdida de la fertilidad y esto de la andropausia, el climaterio y la menopausia, pues hay que emocionalmente fortalecernos, hay que dominar las emociones, no hay que dejar que ellas nos dominen a nosotros, porque en un ataque de ira entonces rompo media casa y después, ay, perdón. No, hay que saber decir sí, hay que saber decir no. Si estoy muy incómodo, bravo conmigo, incómodo, salir, darme un duchazo, tomar agua, cambiar de actividad, pararse, sentarse, hacer ejercicio, pero no estar contra el otro. Y obviamente nuestro cuerpo pues va cambiando y va, así como la campana de Gauss, estamos en el nacimiento, juventud, eso es proceso de adultez, y como en otoño va bajando la curva y llega el invierno, es nuestra muerte. Entonces, pues suena muy poético, pero es muy real. Y parte de eso también está en la parte del manejo sexual y reproductivo y de la libido.
sin querer decir que el hecho de que yo ya no tenga reproducción no esté vigente, ¿no? Que era lo que hablábamos ahora al principio. Yo estoy activo sexualmente y mentalmente. Si mi sexualidad ha cambiado, ya tengo la menopausia, sigo activo sexualmente, porque el aparato sexual es mi cerebro, mi piel, mi sentir. El hecho que yo ya no pueda tener bebés no quiere decir que yo no pueda tener mi actividad de intimidad, de darle gusto a mi pareja, de ponerme una ropa sexy, de ir a un bar, de hacer un plan. Todo eso sí se puede hacer. Entonces es cambiar el chip, un poco el sistema de creencias. Mi número de teléfono es más 57-310-581-5196. Mis redes sociales en Facebook es Pili Hernández Hoyos, Pili con el primero I de puntico, la segunda es con Y de yuca, Hernández con H y con Z y Hoyos con H y Y de yuca. Y en Instagram estoy como lu.pili. Entonces, si me requieren para una asesoría, un seguimiento, una capacitación, les cedo acá también a Susana para que se vaya despidiendo. Ya increíble, pasó una hora volando, ya estamos en los últimos minutos de este programa maravilloso. Pues yo quiero agradecerles por otra vez la invitación y pues si me quieren echar un mensajito, WhatsApp es aquí a México, la clave de México, y 55 25 27 11 81. El tema es realmente muy bello, porque también es bello, pues, ser de la tercera edad, y acercarnos a ello, y creo que eso también nos los puede confirmar Alfredo. Sí, y sobre todo aceptarlo, ¿no? Sobre todo aceptar que como la etapa de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, de la madurez llegó, pues también uno va a llegar a esta edad, si Dios nos tiene con vida para estos años, aceptarla y vivirla plenamente, hombre, vivirla como la debemos vivir, ¿no? Como con la mesura que se debe vivir, pero vivirla, tampoco volvernos locos de querer aparentar, porque es que eso es otra cosa. Conozco muchos hombres que les dicen metrosexuales, pero entonces lo hacen, yo creo, porque no se vean muy viejos. Y yo lo confieso, yo hasta hace poco me teñí el cabello porque una de mis hijas no le gustaba verme canoso, que porque no y que porque no. Pero yo ya pues hablé con ella y le dije, pues quería dejarme mis canas y me dijo que cómo me sentía y que si me sentía mejor, pues que me las dejara. Y la verdad que me las dejé, pero no porque yo era querido anteriormente, pero sin embargo hay hombres que se tiñen el cabello y todo esto lo hacen. No lo critico, pero de pronto a veces no aceptamos que los años van llegando y que se tienen que ver, y es una cosa muy distinta ser viejo a saber manejar esa edad, porque bueno, el cuerpo envejece, pero nuestro espíritu de tener la alegría, de tener la esperanza, de despertar con alegría, sea como sea la situación. Entonces, aceptar que llegó este momento, que lo estamos viviendo, que tenemos la bendición de estar con vida todavía a esta edad y bueno, pedirle a Dios que nos continúe bendiciendo. Doctora Pilar, muchas gracias. Doctora Susana, muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Estaremos cuadrando un nuevo programa para la próxima semana. Nos tendremos que organizar mucho más. Les cuento que estoy súper contenta porque pues vamos a cumplir un ciclo muy grande que se inició el año pasado, como en el mes de octubre, con estos programas. Algo me dijo Alfredo que los programas de los días jueves van a cambiar. Vamos a ver si hacemos una nueva propuesta para también cubrir ese espacio. Y bueno, Susana, pues nos ponemos de acuerdo con interno. Muchísimas gracias por tu tiempo, por haber sacado la medio mañana, medio tarde. Y bueno, nos estaremos cuadrando en el nuevo tema. Si tienen ustedes temas, por favor, Alfredo, les recuerdas el número de WhatsApp para que sepan qué temas quieren que trabajemos o ahondemos, o si hay que retomar alguna situación,
podamos capacitar en algunos aspectos que quieran. ¿Cuál es el número del WhatsApp? ¿Cómo no? Nuestra línea de WhatsApp 322-740-6874, nuestra línea de WhatsApp de Expresión Colombia Radio. 322-740-6874, nuestras redes sociales en todas estamos como Expresión Colombia Radio. Cualquier inquietud, como dice Pilar, si quieren exponernos un tema, ¿por qué no hablan de esto? O mire que yo estuve escuchando el programa y quiero que hablen de esto, tengo esta pregunta o esta inquietud o este aporte. Gracias por la sintonía, doctora Susana Salgado, que esté muy bien, feliz fin de semana. Gracias, hasta luego, chicos. Un beso para todos, me encantó el programa, como siempre, cada vez dando más. Bueno, doctora Pilar. ¿Cómo? No sí, señora, ¿cómo no? Sí, muy bueno, muy bueno. Y a ustedes, amigos, gracias por la sintonía. Que muy bueno, sí, que muy bueno. Amigos oyentes, gracias por la sintonía. Los esperamos el próximo viernes a esta misma hora. Gracias por estar en Expresión Colombia Radio. Feliz fin de semana. Chao, amigos.